Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Antes de empezar, vamos a dar paso al patrocinio de este programa. Como bien sabéis, la educación financiera es uno de los principios que defendemos. Salud Financiera es un nuevo podcast gratuito de BBVA para ayudarte a gestionar mejor tus finanzas. Krevix, a ver, cuéntanos qué podemos encontrar en estos capítulos. Pues Carlos, en estos episodios se explican conceptos económicos y financieros para que cualquiera, sin importar sus ingresos ni conocimientos, pueda mejorar su educación financiera. Muy bien, pero ponme ejemplos para entender un poco realmente qué podemos encontrar. Pues por ejemplo, suscribiéndote a Salud Financiera aprenderás a organizar mejor tus ingresos, aprenderás las ventajas entre alquilar o comprar una casa, consejos para ahorrar y mucho más. En episodios de tan solo 5 minutos, el podcast de Salud Financiera te ayudará a mejorar tu educación financiera. Muy bien, para los interesados, ¿dónde lo podríamos escuchar? Pues puedes escuchar los podcasts de Salud Financiera pinchando en el enlace en las notas del episodio o buscando Salud Financiera en tu app de podcast favorita. Perfecto, pues para quien le interese aprender sobre salud financiera, sabéis dónde podéis encontrar los capítulos de este podcast y sin más empezamos con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Muchas gracias por estar ahí. Y a continuación tenemos el Spaces grabado el día 2 de enero en Twitter. Espero que lo disfrutéis. Hola a todos, feliz año. Tenemos pensado una estructura que hemos estado hablando hace 20 minutos. Vamos a comentar perspectivas para 2022, cómo vemos el mercado, nuestro punto de vista. Y después de las perspectivas para 2022 vamos a comentar la idea o ideas de mayor convicción que tenemos, no para el siguiente año, porque no tiene mucho sentido comentar una idea para un año, sino para, los siguientes años. ¿Qué tal? ¿Cómo empieza el año? Pues bien. Yo estoy aquí confinado, así que empieza bien el año. Bueno, pero sin síntomas por lo que me dijiste, ¿no? Nada, estoy perfecto, la verdad. Y con ganas este 2022, a ver qué nos depara, ¿no? Ahora hablaremos. Yo creo que primero comprobar que a Krevix le vaya bien y así ya estamos los tres online. Sí, espera, me estoy colgando en los cascos. A ver si va mejor. Y sí, ya podemos ir empezando. Ahora mejor. Venga, vale, pues empezamos por Gabriel, luego tú y luego hacemos... o no, sí, o empiezo yo y luego la idea de más convicción empieza Gabriel, que con las compañías es el que más suele liarse. Y así lo hacemos en este orden. De perspectivas para 2022 yo tampoco tengo mucho que comentar, que ya sabéis que no suelo hacer previsiones macroeconómicas ni similar. Sí que es cierto que para mí lo que menos sentido ha tenido este 2021 es el nivel en el que han terminado las yields de los bonos, teniendo en cuenta que la situación de inflación a inicio de año no tiene nada que ver con a cierre de año, ha variado sustancialmente, mientras que los bonos, este último mes sí que han caído en diciembre. De hecho, la segunda quincena estaban prácticamente flat y en la segunda quincena se han ido, hablo de los de largo plazo, vencimientos de 20, 30 años, se han ido entre el -5 y -8, pero aún así me parecen unos niveles que no son acordes con los niveles de inflación que estamos viendo. Entiendo que al final el mercado no se cree aún del todo la narrativa inflacionaria. Siguen pensando que es algo temporal, es algo difícil de saber, en vez de estructural. Si en 2022 se mantiene, pues creo que sí que las yields de los bonos deberían de subir bastante más desde los niveles actuales, que son muy bajos. Luego, desde el punto de vista de la renta variable, que es lo que más interesa a la gente que está aquí presente, si se da este escenario en los bonos, que yo creo que sí que se dará, yo creo que seguirá habiendo bastantes ajustes en las empresas que tengan una mayor
un mayor crecimiento en el futuro y un mayor crecimiento en los flujos de caja futuros, digamos. Creo que serán las que más sufran, que ya han sufrido bastante este año. Creo que eso puede ir a más. Y las compañías de más, digamos, perfil value, con menos expectativas futuras y más realidad presente, creo que lo pueden hacer bastante mejor. Digamos que una situación parecida a la que hubo en la década de los años 2000, en el inicio de la década. No tan extrema, porque no creo que haya una burbuja ahora mismo en las tecnológicas, eso para nada, pero sí que creo que puede haber un desacoplamiento después de un outperformance bastante importante en las compañías más de crecimiento con respecto a las compañías de más ligadas a lo que entendemos como value. Y esto es lo que diría, que tampoco es demasiado, pero son las ideas que en mi cabeza son más claras, porque todo lo demás depende de tantísimas variables que es totalmente absurdo hacer previsiones al respecto. No sé, Krevix, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, en línea un poco. Yo por comentar más en la parte de renta variable, sí que veo un 2022 que debería ser bastante bueno para, como ha sido 2021, para el value en general y para las cíclicas. Y más si seguimos con todo este tema de la cadena de suministros bloqueada o ralentizada y tan buen empuje que hay en las materias primas, que luego es eso, con Gabriel entramos un poco más en profundidad. Sí que veo al Nasdaq un poco más, como me gusta decir, no manipulado, pero sí que un poco como que distrae un poco de la realidad que estamos viviendo, que hemos vivido en 2021 con las tecnológicas, que hemos visto caídas en la mayoría de compañías, pero que las grandes del Nasdaq han mantenido el índice y muy bien. Entonces sí que a lo mejor podemos ver algunas caídas, unas ligeras correcciones en las grandes tecnológicas, en las FANG me refiero, FANG incluyendo Microsoft, Tesla también, Netflix y demás. Sí que creo que podrían vivir una ligera corrección. Y que el value lo hiciese bien. Igualmente, pues esto, como siempre, sacar la bola de cristal, que no es algo que sea lo que me guste hacer, pero bueno, es lo que yo veo el mercado un poco está esperando y es lo que, vamos, el consenso de mercado, digamos. Pues muy bien, al final es como tú dices, es bastante complicado hacer previsiones a este respecto, pero lo comparto. Sí que es cierto que a inicio de año ya se decía que las FAN estaban caras. Para mí estaban, bueno, hablo de las FAN cuando no me gusta agrupar. A las que conozco mejor, que serían en este caso Alphabet y Facebook, que son los picks con los que iniciamos el año, creo que estaban bastante más baratas de lo que estaban los índices en agregado, por lo que eran buenas oportunidades. Ahora, cierre de año, yo creo que hay más narrativa ahora mismo en cuanto a que Alphabet está barata con respecto al índice y ahora ya no lo veo tan claro para nada. A inicio de año no se comentaba mucho esto, pero ahora se comenta bastante más y yo creo que es al contrario. Que ahora mismo, si hacemos una valoración fina, es decir, teniendo en cuenta que no debemos desajustar las stock options y demás variables, el tema de leasings y demás, ya cotiza una valoración bastante exigente. Una compañía como Alphabet, ya no digamos compañías como Microsoft y Apple, que para mí cotizan una valoración aún más exigente. Es cierto que son compañías de altísima calidad y hay compañías de perfil de crecimiento bastante más caras en relativo que estas que estamos comentando, pero sí que, igual que cuando nos reunimos nosotros tres creo que fue hace 6 meses, y yo apostaba por Alphabet porque la seguía viendo bien de precio, a día de hoy sí que podríamos ver una corrección. Y Gabriel, que sé que estás deseando hablar, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hemos tenido un año muy bueno, ¿no? Excepto el growth puro, yo creo que el value este año ha sido muy bueno. Nosotros en el fondo, si unimos un poco los dos fondos, hemos acabado como 40% en el año, que evidentemente es algo trampa porque el año pasado fue muy malo, entonces este año pues compensábamos simplemente. Pero así en el value sí que he visto que un año muy bueno. Y en los índices, que yo sí que esperaba un año un poco más flojo, lo que hemos visto, ¿no? Un poco
analizando en detalle la estructura del índice, es que las FANG, bueno, incluyendo las FANG-MANT, ¿no? que le llaman ahora, se han comportado muy bien, pero sí que hay bastantes compañías realizando mínimos y que no han aguantado el rally que han tenido estas grandes compañías, ¿no? Es decir, que estas grandes compañías han enmascarado un poco la debilidad, el pagar la fiesta, ¿no? del año pasado de la gran parte del índice. Y evidentemente es muy complicado decir que estas compañías no lo van a hacer bien en el futuro, porque evidentemente sus negocios yo creo que están fuera de toda duda de que son superiores al resto y por eso tienen las valoraciones que tienen, ¿verdad? Excepto a lo mejor ahora Facebook se está metiendo en un jardín que habría que ver, habría que especializarse y bueno, yo ahí creo que eso escapa un poco de mi comprensión, así que no voy a entrar en ese jardín. Pero lo que sí que creo que tenemos que tener claro es que los beneficios que han tenido, el crecimiento en beneficios que han tenido estas compañías ha sido en gran medida ayudadas por el COVID. Se han beneficiado por el COVID, no de una manera directa o tan clara como a lo mejor compañías como Peloton, como Teladoc, que es así que han pagado la fiesta del año pasado, ¿no? Pero sí que se han visto beneficiadas por los planes de, por ejemplo, los Apple, pues todo el mundo ha aprovechado para comprarse un iPad, para cambiarse el móvil, para comprarse un PC porque iba a teletrabajar. Las Google, Microsoft, pues al final eran compañías que la nube tenías que pasar sí o sí, ¿no? Que en el 2019 pues había muchos negocios, muchas empresas que trabajaban sin nube y que eso en el 2021 es imposible, ¿no? Que no permitas que tengas esa flexibilidad para teletrabajar y que tengas la oficina de igual manera en casa que en la oficina. Entonces, estas compañías se han visto muy beneficiadas y este crecimiento tan fuerte que han tenido en beneficios, yo creo que en el 2022 no va a seguir, ¿no? a ese ritmo. Además, pues yo creo que con la presión añadida que ya estamos leyendo, que en este sector, pues lo que son los sueldos y demás y el retener el talento, pues se va a tener que pagar mucho más caro que antiguamente. Y a lo mejor sí que es verdad que lo hacen más por stock options, pero yo creo que el mercado no es estúpido y termina ajustando por ahí, ¿no? Entonces, básicamente, mirando el negocio, yo creo que han sido unos claros ganadores del COVID, no solo del 2020, sino también del 2021, y que este año, pues, todo eso que le ha ido a favor de fuertes crecimientos, pues le va a ir un poco más en contra. Lo hemos visto más claramente en Amazon, en las otras yo creo que empezaremos a verlo este año. Entonces, esto sumado a que los impuestos, en teoría, este año pues van a crecer, porque yo creo que es de sobra conocido, ¿no? Que aquí en Europa, por ejemplo, el Apple de turno gana el dinero en Irlanda y en España prácticamente no ganan dinero, incluso ha habido años que pierden dinero, no porque en España no seamos todos iPhone, sino porque lo que hacen es, desde Irlanda, que es una jurisdicción con menos impuestos, facturan el iPhone, venden el iPhone a España a un precio muy alto. Entonces, pues, oye, la empresa española Apple España, ¿no?, compra ese iPhone y lo revende, por decirlo de alguna manera, ganando un beneficio que no es suficiente o que no es tan alto como para pagar pues a todos los empleados que tiene y todos los costes de infraestructura que tiene. Entonces, claro, España es una jurisdicción con mayores impuestos que Irlanda y esto pues realmente no es justo. Y van un poco ahora a modificarlo este año. Entonces, yo creo que estas grandes compañías van a ser las que se van a ver más perjudicadas. No sé si entrará este año o entrará el que viene, pero bueno, eso será un factor que le restará beneficio sobre todo a SP500, que son las compañías que más han utilizado esta arma, ¿no? Y esto sumado a lo que decía Carlos, pues que no sé si va a haber 3, 4, 5, 2 subidas de tipos, pero lo que está claro es que los tipos van a empezar a subir. No se sabe si el 10 años empezará a subir. Entiendo que al final terminará subiendo porque ahí ya juegan expectativas de inflación del futuro y hay otros drivers, ¿no? Pero sí que es verdad que en el corto plazo pues sí que empezarán a subir tipos y esto implicará salida
de dinero de la bolsa y mayormente pues de estas compañías que eran lo más proxy, ¿no? a la seguridad, a la calidad y oye, que también por el que el negocio lo merecía. Entonces yo creo que los índices al año que viene, no digo que vayan a corregir, pero que no va a ser un año tan fácil como este año, que creo que he visto que solo hubo una caída máxima del 5% a mitad del año y todo ha sido color de rosas, ¿no? Para un inversor indexado en el S&P 500. Creo que el año que viene lo va a tener más difícil y cuando estos años, no años de grandes caídas, sino años de donde el mercado está lateral, está flat, pasan históricamente, al menos desde mi punto de vista, lo que mejor suele funcionar son estas compañías que se habían quedado retrasadas, olvidadas, que su beneficio había ido creciendo, pero el múltiplo se había comprimido y entonces el precio de la acción no lo había visto reflejado. Pues es ahí donde esas compañías, en un entorno donde el S&P 500 está más flat, que no cayendo, porque cuando cae fuerte cae todo, es donde el mercado le presta atención. Entonces, al año que viene, pues yo sinceramente estoy muy, muy positivo en Sigma Internacional, por qué no decirlo, y en la gente que hace stock picking, y recomendaría, pues oye, un poco más de cautela, o la gente que compra indexados, pues esperarse un poco más a algo de corrección, ¿no? Para seguir un poco con la estrategia que también ha funcionado. Pues muy bien, yo creo que al final queda una visión muy, muy similar entre los tres. Los tres tenemos expectativas bastante parecidas, aunque cada uno con su propia visión. Y si os parece, pasamos a la segunda parte, que es qué idea o ideas de mayor convicción tenemos para 2022. Vamos a empezar con Krevix, que ya me imagino cuál será, pero a ver si acierto. Sí, imagino que sí. Para mí mi idea, como ya sabéis muchos, es Embracer. Creo que 2022 puede ser un muy buen año para la compañía. Tiene dos grandes lanzamientos bastante potentes, como son el de dos videojuegos. Pues claro, voy a hablar un poco, hacer un pequeño introducción a la compañía rápidamente para el que no la conozca. Pues Embracer es un holding de videojuegos principalmente, aunque se está diversificando en torno a todo el entretenimiento. Cotiza en Suecia y actualmente es la empresa de videojuegos más grande de Europa. Cotiza en torno a 9 billions ahora mismo, debe estar. Más grande que Ubisoft ya. Y yo creo que, sinceramente, es una de mis principales apuestas y la posición número 1 de mi cartera. Creo que en los próximos 5 años se va a comer el mercado entero de videojuegos. Creo que el resto de grandes players como Take-Two, Activision, Blizzard tienen grandes problemas tanto creativos y en asset allocation no lo están haciendo nada bien, no están sabiendo ni diversificar sus ingresos, continúan con problemas con grandes retrasos y aunque los retrasos es una tónica ahora después del COVID en toda la industria, creo que el hecho de tener diversificados muy bien en distintos grupos te diversifica mucho el riesgo de perder dinero en grandes lanzamientos. Entonces, pues bueno, creo que Embracer va a ser la compañía de videojuegos que posiblemente mejor lo haga el año que viene. Tiene dos catalizadores también muy buenos, que es tanto, como sabéis vosotros dos, que la tenéis en cartera, todo el tema de IFRS 9, de cumplir con la nueva normativa y luego, aparte, el uplisting, que debe ser también un gran catalizador porque actualmente pues no está accesible para muchos inversores ni para muchos fondos. De hecho, en Interactive Brokers creo que no se puede contratar en Suecia, tienes que contratarla en Frankfurt bajo el ticker TH9 y tiene menos liquidez. Y bueno, son siempre problemas y trabas que se ponen a los inversores que no ayudan mucho. Y luego, pues al cotizar en el mercado secundario en Suecia para una empresa de 9 billions, pues no es algo muy positivo de cara a la entrada de nuevos fondos. Entonces, pues bueno, la compañía va a continuar haciendo compras, como los que la siguen todos saben que en el último mes ha hecho 6 adquisiciones bastante grandes, pues en juegos de mesa, diversificando también en tema de cómics y nuevas IPs. Entonces, bueno, la compañía está haciéndolo muy bien en la de captar muchas IPs y diversificar sus distintas fuentes de monetización. Y yo creo que es una de las ideas que más convicción tengo y
y que creo que mejor lo va a hacer, dentro del sector de los videojuegos principalmente. Y luego, bueno, pues sí, tengo otras ideas, pero si queréis hablar vosotros, contar un poco vosotros las vuestras y comentamos luego si queréis alguna extra. Bien, perfecto. bien. Pues que nos cuente Gabriel. Yo aquí sigo a nuestro puro particular, según Rodri, que es Krevix, y tenemos ahí Embracer bien ponderada en el fondo, porque creo que todo lo que ha contado Krevix tiene mucho sentido. Además, hemos estado con Lars, que es el CEO, y solo cuando le escuchas y cómo te lo cuenta, sin intención un poco de venderte la moto, que es, o sea, te convence y con una humildad que la verdad es que me sorprendió. Creía que sería más ventas, por decirlo de alguna manera, que oye, que es una cosa normal. Al final necesitan tener una acción alta para hacer esas adquisiciones que sean acreditivas, y me gustó mucho la manera en la que vendía la compañía. Y bueno, yo el picking, ¿no? El stop pick, el pick más relevante para 2022 y que creo que es este año, sí que es el año, es Golar, el NG, que es la primera posición en todos nuestros vehículos, especialmente en Sigma Internacional. También tenemos bonos de la compañía en otros fondos. Y es porque, bueno, la historia de Golar es un poco compleja. Yo recomiendo a la gente que vea otros podcasts. También en Hablemos de Inversiones hablé de ella, o si no, que lea un artículo que tengo en Signalfa bastante extenso hablando de la compañía. Pero básicamente la compañía pues ha ido ejecutando más o menos bien dentro del entorno muy negativo que ha habido en el sector. Recordemos que es una compañía que está en el sector del gas y no se beneficia ni se perjudica directamente por la subida o la caída del precio del gas. Está como service provider y luego está pues también en la cadena en lo que es el transporte y en el downstream, ¿no? Entonces ha ido ejecutando más o menos bien en los últimos años. Para que os hagáis una idea, ha pasado de menos 66 millones de EBITDA en 2016 a más de 300 millones de EBITDA que esperamos en 2021. Sin embargo, pues el mercado parece que se ha olvidado de ella y no ha tenido, ¿no?, un poco la revalorización que todos esperábamos en este momento. Entonces, cuando pasan estas cosas, pues normalmente lo que hay que mirar es catalizadores. Oye, ¿va a pasar, está pasando algo que creemos que va a ser diferencial y por eso creemos que en el 2022 no va a tener ese reflejo del mercado? Y en este caso, pues la respuesta es que sí, es una tesis de inversión que está algo más madura que el resto. Lo primero, pues ellos han anunciado ya la spin-off. Como he dicho antes, pues la compañía empezó siendo una compañía de shipping. Sin embargo, pues a partir del 2015-2016 evolucionó a ser una compañía de infraestructuras con proyectos de largo plazo, contratos de largo plazo que generan unas rentabilidades muy buenas y constantes en el tiempo, ¿no? Entonces, pues esto le da un salto cualitativo y en múltiplo muy importante a la empresa, pero claro, el inversor medio sigue pensando que esto es shipping, y especialmente si ves su gráfico, pues históricamente esta volatilidad, esto es característico de shipping, ¿no? Y de gran volatilidad tanto del negocio como en el precio de la acción, que esta acción, pues para que os hagáis una idea, estaba en 60 o 70 en el 2000, no recuerdo de memoria, 14 o algo así, y ahora está en 12. Pero claro, es que era otro negocio. Entonces, lo primero es sacar esta parte de shipping. Ya ha anunciado el spin-off, que yo creo que pasará en febrero. Se quitará los 8 barcos y pasará a tener solo un stake de un tercio, de un 33%, frente a ahora que lo consolida todo. Con esto pues ingresará 200 millones de caja y aparte pues tendrá ese stake que yo creo que estará valorado en más de 100 millones, ¿no? Entonces el primer punto, el primer catalizador, gente que antes no consideraba, aunque le gustaba el negocio de infraestructuras, no consideraba entrar en Golar porque era una empresa de shipping, pues a partir de ahora deja de ser una empresa de shipping, ¿no? Después tiene otro punto, que es un contrato que tiene con Perenco en África, de la que pues Golar evidentemente da el servicio de liquefactar el gas
que Perenco extrae. Pues es un proyecto que está desde mediados del 2018 y como la tecnología de Golar era disruptiva y tan innovadora, pues se llegó al acuerdo de, oye, vamos a ir haciéndolo por partes, ¿no? Primero tenemos operativa la mitad del proyecto y después, en función de cómo vaya, si todo va correctamente, pues activamos la otra mitad, ¿no? Entonces, Golar ha cumplido, el 100% del tiempo ha estado operativo, además yo creo que incluso mejor de lo que ellos esperaban. La ingeniería pues ha sido perfecta, a diferencia de los competidores o de los barcos similares a lo que hace Golar. Sin embargo, pues Perenco no ha dado el paso de seguir, ¿no? De aumentar esa capacidad, de darle más trabajo a Golar con el barco. Recordemos que Golar tiene el barco y solo tiene la mitad funcionando. Entonces está cobrando solo por la mitad. Esto también va a cambiar en el 2022, ya se ha anunciado que empieza un poquito más en el 2022 y muy probablemente pues en el 2023 será mucho más. Perenco ya está haciendo las inversiones necesarias para extenderlo, entonces es otra cosa que cambia. Y luego también cuando la gente veía a Golar, pues veía que era una compañía muy endeudada, que era una compañía que no tenía cash flow, porque al final pues está financiando unos proyectos muy grandes que aún no están generando cash flow. Entonces cuando ves una compañía value, ¿cómo puede ser esto una compañía value si no para de perder dinero, si no para de quemar cash flow, si tiene mucha deuda? Para que nos hagamos una idea, pues Golar, si tú la ves en un screener cualquiera, te va a salir que tiene 2 billones de deuda. Realmente incluso te va a salir que tiene 2,6, 2,7 billones de deuda. Pero hay una parte que no es suya porque solo tiene el 45% de un proyecto, pero lo tiene que consolidar todo. Pero bueno, haciendo un poco los números, 2 billones de deuda. Y solo os he dicho que iba a hacer 300 millones de EBITDA. Entonces, ¿cómo una persona, ¿no? Value va a comprar una compañía si tiene 7 veces deuda EBITDA? Pues bueno, esto va a cambiar también en el 2022. Con la spin-off de los carriers, pues se quitan prácticamente 1 billón de deuda y además pues los proyectos ya a final del 2023 entran en funcionamiento. Entonces una compañía que parecía que estaba muy endeudada va a convertirse en una compañía que realmente no tiene deuda. No tiene nada de deuda corporativa, tiene algo de deuda por proyecto, pero es mínima. Porque lo bueno que tiene Golar es que al tener unos contratos de 20 años con contrapartidas como BP, pues el banco te puede prestar mucho dinero contra ese proyecto, ¿no? Y como bien sabemos, pues en un proyecto, si tienes una TIR del 10% y le metes mucha deuda, pues esa TIR se transforma en el 20 y el 30%. Y por último, y todo este año, algo que se le estaba también criticando a Golar era, oye, si esta tecnología que tienes tan buena, tan disruptiva, ¿cómo es posible que desde inicios del 2019 pues no hayas podido conseguir ningún otro contrato? Y esto creemos que va a cambiar el 2022. Creo que Golar va a anunciar un nuevo contrato de FLNG, de lo que ha hecho él, y esto de su tecnología. Y esto hay que entenderlo porque normalmente cuando sube el precio del petróleo, cuando sube el precio del gas, cuando sube el precio de cualquier commodity, no inmediatamente se ponen a hacer inversiones que requieren 10, 15, 20 años, ¿no?, de horizonte temporal, sino que se esperan. La entrada de dinero entra al año siguiente, ¿no?, cuando se hacen los presupuestos al año siguiente. Y es que pues BP y Cosmos, que tienen un proyecto ya con Golar, pues van a extender al segundo, van a incrementar la producción, y además que es que les viene muy bien porque van a apalancarse sobre la infraestructura que han construido para la parte 1, que les ha costado unos 5,5 billones y para producir unos 2,5 MPTAs, y sin embargo doblar esta producción, 2,5 MPTAs extra, solo les va a costar menos de 1 billón. Entonces, pues los economics están ahí, deberían de haberlo hecho ya, pero por temas del COVID, por temas de CAPEX, de un poco esta locura, ¿no?, que hemos visto en el sector de la energía, pues lo han ido retrasando y es este año cuando le darán fin. Entonces, pues lo que vemos es eso, una compañía que va a cambiar en 18 meses, va a cambiar completamente y va a hacer todos esos checks que pedía el mercado,
que se han ido trabajando en la sombra, pero que aún no son evidentes y empezarán a ser evidentes en el 2022. Entonces es por eso por lo que estoy tan positivo en la compañía para este año. Perfecto, Gabriel. Pues luego hacemos un cierre. En mi caso no tengo una idea de máxima convicción, porque la verdad que tengo muchas ideas de máxima convicción. No me muevo tengo una empresa que creo que va a arrasar los siguientes años. La mayoría de empresas que tenemos en cartera tenemos una convicción parecida. Sí que dependiendo de si la valoración tiene más margen de seguridad o menos, tendrá más peso, pero ahora mismo digamos que hay como 8 o 9 compañías de las 30 que tenemos que tienen una convicción similar, por lo que me cuesta. Entonces, por lanzar algo un poco diferente, yo voy a contar 3 ideas pequeñitas, 1 minuto cada una, con la que yo creo que se podría hacer una cartera porque cubrirías todos los posibles escenarios que pudiesen venir. Un escenario donde la bolsa siguiese subiendo por el incentivo de los bancos centrales. Imaginaros que la inflación no es estructural, es temporal, empieza a amainar y los bancos centrales siguen teniendo el margen de inyectar dinero, por lo que seguiría tirando fuerte la bolsa. Otro posible escenario es un escenario cíclico donde las compañías que comenta Gabriel, que se han quedado más rezagadas y demás, o las compañías con mayor exposición al ciclo lo puedan hacer bien. Y la tercera compañía, una compañía contracíclica, que si viene un tsunami bursátil, pues una compañía todoterreno que te aguante. Yo creo que con estas 3 compañías abarcas la mayoría de escenarios que puedan darse. Y venga el que venga, que tampoco puede ser adivino, no jugamos a eso ni muchísimo menos, lo harías razonablemente bien. La primera compañía, la más aburrida, que sería para cubrir el escenario de un tsunami bursátil, para mí sería Dollarama. Es una compañía de calidad altísima que tiene roces por encima del 30%. Dollarama, para el que no lo sepa, es la líder con muchísima diferencia de los todo a 100, bueno, todo a $1 en este caso, $1 canadiense. La diferencia de Canadá y Estados Unidos en este sector es gigantesca. En el caso de Estados Unidos está muchísimo más disputado, hay muchísimas más tiendas de todo $1 que en Canadá. En el caso de Canadá, Dollarama tiene muchísima diferencia con respecto al segundo. Tiene una cuota de mercado de más del 70% y el siguiente competidor, que sería Dollartree, tiene 6 veces menos tiendas que Dollarama. Además, tiene unos márgenes más del doble que los de sus principales competidores. Se debe a que más de la mitad de la mercancía es importada desde China y, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, no está sufriendo. De hecho, Dollarama, si no me equivoco, está en máximos históricos. Ese es uno de los factores. Las relaciones que tiene desde hace décadas le permite obtener márgenes superiores, y también que el mix de productos excluye alimentos congelados, que es cierto que si en tu mix de productos de todo a $1 tienes mucho producto congelado o perecedero, eres aún más resistente a las crisis. Digamos que es el perfil de producto que en las crisis se beneficia más. De hecho, en el COVID, compañías como Dollar General volaron en ventas, pero sigue siendo contracíclica, y como ese mix de producto de alimentos perecederos tiene mucho peores márgenes, Dollarama, al no tenerlos, permite que tenga unos márgenes de más del doble que el segundo competidor. Y el tercer punto, que, como decía, el mercado de Canadá no está tan penetrado como el americano. Solo existe una tienda por cada 20.000 ciudadanos, una tienda de todo $1, mientras que el ratio en Estados Unidos es uno por cada 10.000 ciudadanos, perdón. Entonces es el doble, hay muchísimo más mercado para crecer, está mucho más concentrado en Dollarama, que año a año, en vez de perder cuota, sigue incrementando su cuota. Está una valoración exigente, porque una compañía con esos roces contracíclica, pues evidentemente atrae mucho dinero en un momento como el actual, que hay bastante incertidumbre, pero en un entorno de tsunami bursátil atrae bastante capital, lo suele hacer muy bien. La otra idea, la que tiene un carácter más cíclico, vinculado al ciclo, si las cosas lo hacen bien,
para mí sería KKR, que ha volado en cuanto a precios. Si vemos el gráfico puede darnos un poco de vértigo, pero conociendo bien la compañía, que para mí es una de las compañías que más me ha costado entender en profundidad, conociéndola bien, sigo viéndola a muy buen precio para los siguientes 5 años. Básicamente, KKR es una idea donde las estrategias que lleva a cabo son de largo plazo, de sembrar, porque ellos lo dividen en 5 fases, una fase de desarrollo, una fase de crecimiento, una fase de madurez y otra fase de consolidación, donde pues al principio los AUMs que tienen una estrategia, por ejemplo, de real estate o de infraestructuras, cuando se inicia son muchísimo menores, pero conforme van sacando nuevos vehículos, imaginaros, infraestructuras 1 duraría 10 años, al cabo de 3 años, si es una estrategia exitosa, sacarán infraestructuras 2, luego infraestructuras 3, pues cuando ya alcanzas infraestructuras 4 o 5, es decir, ya has sacado 4 o 5 vehículos, las comisiones que se ponen a los vehículos conforme van avanzando y van teniendo éxito en las estrategias son bastante más elevadas, por lo que generan mucho mejores márgenes y la escala beneficia muchísimo a KKR. Tú si ves la foto de las estrategias de KKR que están en fases de desarrollo o en madurez, ves que más del 50% de las estrategias les queda llegar a la madurez, por lo que conllevará mejores márgenes. Eso es uno de los puntos por los que a mí me gusta bastante. Están teniendo nuevos canales de distribución, han adquirido una aseguradora y están cada vez entrando en nuevos canales para posicionarse en, pues, por ejemplo, los endowments, las aseguradoras están incrementando su asset allocation a inversiones alternativas. En el entorno actual, donde los tipos de interés están tan bajos, pues quien quiere rascar rentabilidad, no solo existe la renta variable, también existen las inversiones alternativas, que por eso llevan creciendo a tasas superiores al 10% la última década y se prevé que sigan haciendo para la siguiente. En este entorno son una de las grandes beneficiadas y eso ha conllevado que pues grandes fondos de pensiones, endowments y similar, vehículos institucionales sobre todo, cada vez estén destinando una parte superior en su asset allocation a inversiones alternativas. Esto ha beneficiado mucho a todos los players. KKR no solo ha crecido a las tasas de los comparables, sino que ha crecido por encima. Y luego, bueno, pues que a corto plazo el pipeline de nuevas estrategias que va a salir es súper interesante. Y en un sector como este, la escala, el alcance y sobre todo la reputación es fundamental, o sea, es clave, por lo que un KKR, un Apollo tiene mucho ganado con respecto a figuras más pequeñas porque juega muy a su favor. Y la tercera idea sería una idea, un play ligado al real estate, Ryman Healthcare, que aunque parezca que los que conozcan la compañía, aunque parezca que es una compañía ligada al sector healthcare porque son residencias para la tercera edad, si profundizas en ella, que es otra compañía bastante complicada de entender, no es una compañía ligada a residencias para la tercera edad, realmente es una compañía que estás jugando un play de real estate en Nueva Zelanda, esa es la realidad. Lo que pasa es que también entendiendo muy bien la compañía sabes que el margen para mitigar posibles caídas en precios de los inmuebles de Nueva Zelanda y Australia, donde también están posicionados, es muy elevado. Pero para ello hay que conocer muy bien la compañía y saber que los precios que ellos cobran cuando venden los derechos de ocupación, porque Ryman Healthcare lo que hace es a los inquilinos que se van a la residencia a la tercera edad, que no es una residencia, son villas de lujo, les vende los derechos de ocupación, que son básicamente un alquiler. Y para tener derecho a ese alquiler tiene el precio comparable a si comprases el inmueble, si comprases la villa. Entonces, ¿qué hace Ryman? Porque tiene margen incluso para compensar una caída en precios de real estate, porque los precios a los que venden los derechos de ocupación no son el precio real de mercado de ese inmueble. Venden los derechos con descuento, con un descuento importante respecto al valor de mercado. ¿Para qué hacen esto? Para que en el largo plazo
la venta de derechos de ocupación, de nueva ocupación, cuando por primera vez la ocupa un inquilino, que es quien financia esa construcción, y de reocupación, que es cuando un inquilino fallece, se vuelven a vender los derechos a un nuevo inquilino, para que los márgenes de ambos conceptos, que es el core del negocio de Reimann realmente, esté siempre en el entorno del 25%. Si tienen ese descuento sobre precios de mercado, cuando el real estate cae, ellos no tienen que caer precios, por lo que mantienen ese 25% en margen, y cuando el real estate sube, siguen teniendo ese colchón y quizás incrementen unos puntos porcentuales, pero no gran cosa, para siempre tener ese margen. Por eso para mí es un play muy interesante en el sector de real estate, en un mercado como Nueva Zelanda y Australia, que son muy estables, y donde la inflación de costes en el corto plazo perjudicará, de hecho está perjudicando, pero hay un cierto lag a la hora de imputar esos costes inflacionarios a los inquilinos, pero se imputan. Tiene un pricing power importante porque es la compañía con más reputación a bastante distancia de todos los competidores. Entonces, para mí, con estas tres posiciones, con Reimann Healthcare, un REIT, con KKR, un play un poco más cíclico, y con Dollarama, que es un play contracíclico, pues sea cual sea el escenario para los siguientes 2-3 años, deberías hacerlo razonablemente bien. Y hasta aquí. Si os parece, pues como cierre para el Spaces, no sé si queréis comentar algo sobre todo lo que hemos hablado, Krevix o Gabriel. Sí, bueno, yo comentar también como ideas, y de ahí no quiero ya profundizar, pues si profundizo no terminamos, cosas que han sido impactadas por el COVID, es decir, pues estoy pensando, por ejemplo, que tengo en cartera ABF, que es Primark, que no tiene online, entonces pues sigue cotizando prácticamente a precios COVID de mínimos. Fairfax, aunque ha rebotado algo, pero no suficiente, con la parte también pues de Bangalore, que en teoría hará IPO en 2022, sino principio del 2023. Nagacorp, lo mismo, casinos en campañas que tiene sentido, ¿no? Que estén baratas, siguen en muchos de los casos pues sin pricear una recuperación completa y que dejemos atrás la enfermedad, el COVID, y que siempre no haya ahí un COVID perpetuo. Y yo creo que también es un play interesante para tener en cartera, porque sí que es verdad que ha habido mucho reopening que ha tirado en el 2022, especialmente pues lo relacionado con materias primas, más por la parte de cuellos de botella, ¿no? De oferta. También evidentemente la demanda ha estado fuerte, pero siguen habiendo especialmente muchos retailers muy flojos en bolsa, y yo creo que sobre todo ahora con el Omicron, creo que estamos ya entre los primeros pasos para terminar, para normalizar esta situación, ¿no? Por fin. Y creo que pueden ser unos plays interesantes estas compañías que en ningún caso tienen deuda y no van a tener problemas financieros. Bueno, AB un poco, pero tiene un modelo de negocio donde la deuda la tiene en muy largo plazo. Ya sabéis que no es lo mismo tener la deuda en el 2022 y tener la necesidad de refinanciar que tener mucha deuda a 2030, y hasta 2030 solo pagar intereses, ¿no? Entonces, yo también recomiendo a la gente, ¿no?, que le dé un vistazo a esos plays, especialmente pues si tiene la sensación, como yo tengo, de que el COVID cada vez lo vamos a dejar más atrás, y estas compañías pues tienen unos modelos de negocios muy buenos que no están siendo valorados por el mercado. ¿Cómo veis vosotros esto? Sí, yo creo por ese lado que sí que hay muchas compañías que han sufrido mucho con el COVID y que aún no se ha reconocido mucho su valor. Y que a lo mejor con este Omicron las han vuelto a castigar un poco más debido a que este miedo que hay enseguida, en cuanto suben la incidencia, y aunque no suban los fallecimientos ni las hospitalizaciones en el mismo porcentaje, pues que enseguida la gente se vuelve loca y los gobiernos no saben muy bien cómo actuar, y lo primero que imponen son restricciones, y esto perjudica mucho a estas compañías. Esto pasa también, lo hemos visto compañías como RIC también,
RCI Hospitality de strip clubs en Estados Unidos, por subir un poco el nivel de calor del space, como, bueno, pues han tenido un gran recorte también, y aún así están cotizando. Personalmente la veo bastante barata. Yo tengo alguna apuesta también en radios que han sufrido bastante en el COVID debido a la pérdida de anunciantes, que creo que es un sector que es bastante interesante y que están cotizando a múltiplos bastante baratos. No se les puede poner un múltiplo tampoco muy alto, pero son compañías que están cotizando a 4 o 5 veces su EBITDA, algunas con deuda, otras no. Entonces son cosas que a lo mejor hay que mirar y salir un poco de lo que solemos mirar siempre, que a lo mejor es, pues puede ser las típicas financieras o tecnológicas, sobre todo, que yo creo que es de lo que más solemos tener en cartera, o funds, demás, el inversor retail, y que si el próximo año quiere esforzarse más en hacer un stock picking un poco a lo mejor más fino y buscar ideas así un poco fuera de lo convencional, puede estar bastante interesante. También me acuerdo de mi amigo Rodri, que le gusta mucho todo el tema del leasing aéreo con AerCap, Airlease y demás. Son compañías que deberían de hacerlo bastante bien en cuanto vuelva este reopening y cada vez de forma mayoritaria. Aunque las aerolíneas pueden estar sufriendo mucho, todas las compañías de leasing aéreo deberían hacerlo bien los próximos años. Entonces, pues bueno, un poco pedir a lo mejor a los oyentes, los que quieran, claro, esto tampoco al final es el que quiera hacer un poco más de stock picking, el que quiera indexarse o estar en fondos y delegarlo, pues perfecto. Pero el que quiera mejor especializarse un poco más o hacer algo más de stock picking, sí que puede buscar por estos sectores de post-COVID, digamos, aunque el COVID siga entre nosotros, pero bueno, lo que llamamos post-COVID o reopening place puede ser bastante interesante mirar por ahí. Pues sí, yo creo que ha quedado una foto bastante completa de cómo vemos la situación y de las ideas que vemos más claras. Por mi parte, nada más que añadir. No sé si vosotros queréis añadir algo más, si no damos por finalizado el Spaces. Nada, yo felicitar el año a todo el mundo y nada más. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Y me ha sorprendido un poco, bueno, tampoco porque lo sabía ya, ¿no? Pero los tres muy alineados con la forma de pensar. Habrá que revisitar esta charla a mediados de año y a final de año, a ver cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Porque lo que pensábamos todos el día 2 de enero, como este mundo es tan dinámico, y hay que recordar eso, que hay que adaptarse a todas las decisiones que muy rápidamente, especialmente hoy en día, pues muy rápidamente cambian las cosas, cambian los negocios y hay que estar ahí para adaptarse, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando hoy, los tres muy alineados, a lo mejor dentro de 6 meses, pues no es así, y habrá que, interesante, ¿no?, este ejercicio de un poco bola de cristal y de que al final en ninguno de los tres pues nos cambia la forma de invertir, y habrá que revisitarlo en unos meses para ver si seguimos igual, si hemos acertado o cómo está. Sin duda, un punto interesante. La última que hicimos para revisitar fue hace 6 meses, cuando hablamos sobre los resultados de las FAN. Ahora hacemos esta de perspectivas para 2022. Me parece bien a cierre de junio. Vemos dónde estamos y dónde estábamos para ver si ha cambiado. Yo en mi caso no creo que cambie mucho, ¿eh? Y yo creo que en vuestro caso tampoco, porque al final siempre solemos dar un mensaje muy parecido. Ahora mismo lo que ha cambiado un poco del discurso es que a principios de 2021 compañías como Facebook o Alphabet para mí sí que estaban baratas, sí que eran grandes oportunidades. A cierre de 2021, pues personalmente no lo veo tan claro. Sí que creo que, por ejemplo, Alphabet es una compañía en la que estar. Nosotros, por ejemplo, no nos vamos a salir. Es con Amazon la única de las FAN que mantenemos, pero sí que hemos disminuido de forma importante el peso, porque no es lo mismo invertir a un múltiplo que al que está actualmente. Krevix, no sé si quieres decir algo para despedirnos. Por mi parte también desear feliz año a
a todos y a la gente que se ha conectado, muchas gracias por escucharnos y nada más. Nos ha faltado tocar una cosa, que es el tema China, que ya lo tocamos la anterior vez y dijimos que quiero recordar que pues el momentum, ¿no? Que el sentimiento inversor siga siendo muy negativo y tal. Si queréis comentar rápidamente cómo lo veis vosotros, yo creo que en 2022 sí que veremos un poco ya de alivio para aquellos inversores en China especialmente. Yo tengo 2 acciones en Hong Kong que son Nagacorp y Razer, que tengo una pequeña posición por un tema, un arbitraje de una OPA, y JD.com, el e-commerce chino. La verdad es que se han comportado bastante bien este año comparado con cómo lo han hecho el resto, pero sí que es verdad que sigo siendo bastante positivo de cada 2022. Yo creo que sí que pueden haber cosas interesantes y sobre todo en la bolsa de Hong Kong, que hemos visto cosas muy castigadas, todo el tema de Evergrande, podemos ver un rebote, a lo mejor todo el tema del real estate, hospitality y demás, a ver qué puede pasar por ahí, o a lo mejor sigue en caída continua, ¿eh? Sabes que tenemos amigos que les gusta mucho todo este tema. Carlos sé que no toca China, no sé si Gabriel quiere comentar algo de cómo ve él todo este asunto. Sí, normalmente cuando, especialmente en un año en concreto, hay mucho castigo, se suelen haber oportunidades interesantes. Yo la verdad es que tampoco soy un especial fan de China, tengo que reconocerlo, pero sí que creo que este año pues hay oportunidades que hay que ver. Algo que no se estaba comportando como la bolsa china ha sido PAX, que ahora, claro, el que vea el gráfico le va a aparecer. Creo que es la acción que te falta en cartera, un poco para tener completa la exposición a Hong Kong. Y la verdad es que ahora mismo sí que estamos mirando alguna cosa más que no habíamos visto hasta ahora, pero no tenemos una exposición muy fuerte a China porque, aunque la economía creo que es un lugar donde hay que estar, pues es complicado, ¿no? Al final, lo mismo que Rusia, un poco salvando las distancias, pues son unos países algo diferentes, ¿no? Por poner por calificarlos de alguna manera. Sin embargo, pues a diferencia de Rusia, creo que en China sí que es un país donde hay que estar con una parte residual de la cartera, o depende de cada uno, ¿no? Pero hay que tener algo de exposición. Por citar, ya que he comentado de PAX, pues sí que es verdad que hay compañías que están cotizando en Hong Kong, pero que su negocio no tiene nada que ver con China, no tiene nada que ver con Hong Kong, no está bajo el paraguas del gobierno, no se rige por esas leyes, ni está en el foco mediático de Estados Unidos, ni como Xiaomi y estas compañías, ¿no? Creo que esas compañías, ese tipo de compañías que le ha salido dinero y se han quedado bastante deprimidas por un tema solo de que cotizan en esa bolsa, y creo que esas compañías pueden ser interesantes para verlas ahora mismo, porque un poco estás, ¿no? De ese probatorio, ese riesgo, pues estás a un múltiplo que estás en mínimos históricos de múltiplo, ¿no? Cuando el negocio pues no se ha visto afectado. Perfecto, pues lo cerramos aquí, que sabéis que voy un poco justo de tiempo. Y por mi parte no puedo comentar nada porque hace aproximadamente 6 meses, no sé si fue en mayo o en junio, que decidimos no tener exposición a China. Dicho esto, seguramente 2022 sea un año fantástico porque son grandes compañías y a valoraciones ridículas que, si se salvan algunos temas que están en discusión, pues evidentemente eso serán grandes inversiones a largo plazo. Ya hay algunos temas que se van solucionando, ¿no, Crevis? A lo mejor tú estás más metido. El tema del ADR salió hace poco un escrito, ¿no? del gobierno chino, en el que decía abiertamente que si seguían las leyes un poco impuestas por China, pues que no le parecían mal y que eran instrumentos tan válidos como cualquier otro. Eso es.
pues ya van saliendo cositas, ¿no? Que era de los mayores, ¿no? Críticos, siempre había sido contra la ADR más que contra el negocio, porque evidentemente pues es difícil discutir el negocio de estas compañías. Era frente a la manera en la que cotizaban, que ellos salían a bolsa, que no era del todo legal, pero ya veis una empresa pantalla, sí, en un paraíso fiscal. Eso es. Es un poco algo que no gusta mucho a muchos inversores, pero bueno, al final pues es como se lleva haciendo muchos años y el gobierno le ha quitado ese bueno, ya sabéis que siempre puede pasar cualquier cosa, pero que sí que ha diluido un poco ese riesgo. Sí, un poco siempre ha estado ahí. Con el tema de Didi, pues volvió a la palestra, porque yo creo que sí que ha sido algo diferente. Han compartido una información con la SEC pues, que no ha gustado a China. Ahí ha habido algo de ruido. Yo creo que ha salido bastante dinero de todas por eso, y eso al final, cuando sale dinero y no afecta al negocio, simplemente afecta al múltiplo, ¿no? Que es algo que no se suele sostener en el tiempo, porque lo que hay que recordar es que en el largo plazo, pues al final lo que genera valor para el accionista es la evolución de los beneficios. El múltiplo pues depende del sentimiento del mercado, de si hay más ruido o menos ruido, pues termina corrigiéndose. Evidentemente, el múltiplo también tiene su razonamiento, ¿no? Y es que si el múltiplo es menor y el mercado está pensando que esos beneficios pues no van a crecer de la misma manera en el futuro. Y hasta aquí el directo del 2 de enero. Muchas gracias a todos los oyentes y si os ha gustado, recordad dejar vuestro like en la plataforma de iVoox. Nos vemos la semana que viene.